capítulo 16, verso 21. Yo quiero hablar algo muy importante, que podamos prestar esa atención poderosa a lo que Dios nos quiere hablar hoy. Amén. Esta palabra que el Señor puso en mi vida, mi espíritu para transmitir, viene mucho relacionado con lo que la pastora compartió acerca de ser ese discípulo del Señor. Amén. Porque ser un discípulo del Señor consiste en ser un seguidor. Discípulo es ser un seguidor de alguien que es un maestro que te está enseñando. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ido a la escuela? Creo que todos, ¿no? Y todos tuvimos ¿quiénes? Maestros. Nosotros éramos esos discípulos, esos alumnos, que nosotros nos regíamos por esos maestros que nos enseñaran. Amén, porque no aprendimos solos, sino necesitamos de personas capacitadas, de maestros que hayan tenido capacidad, de que hayan estudiado, y ahí nosotros adquirimos ese conocimiento. Amén. Pero quiero hablarte aquí de uno de los maestros, que sobre todo los maestros, que era el Señor Jesucristo. Entonces dicen amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Un poquito de pie. Cuando terminamos de leer, nos sentamos. Amén. Y dice así, vamos a leer Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces dicen amén. Y el siguiente verso dice así: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Puedes tomar tu asiento en esta noche. Mire qué interesante es lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Nosotros hace un tiempo atrás, creo que hace una semana o 2 semanas atrás, habíamos predicado acerca de la confesión que Pedro había hecho acerca de quién era el Cristo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Porque el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, a sus seguidores, a los 12 que estaban con él, le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cuál es la fama que se me da ahí por donde vamos? Y muchos decían, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta del Antiguo Testamento. Y el Señor dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué piensan? Es decir, ¿ustedes qué piensan de mí? Y ahí Pedro toma la palabra de este apóstol y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Una declaración que Jesús le dice: Pedro, no te lo reveló tu humanidad, no te lo reveló sangre ni carne, no te lo reveló tu naturaleza humana, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén eso? Esa fue una declaración gloriosa, que nosotros nos unimos a esa declaración. Habíamos predicado de unirnos a la declaración de Pedro, diciendo: Señor, tú eres el Señor, tú eres mi Salvador, tú eres el único que puede cambiar, transformar mi vida, ordenar mi vida, limpiar mi vida. Cuando nosotros tenemos ese concepto
de quién es Cristo, de quién es Jesucristo para nosotros, que Él es el Hijo de Dios y que no solamente Él murió y resucitó, sino que Él ahora vive en nuestro espíritu. Y ahora Él, en vivir en nuestro espíritu, se imparte de adentro hacia afuera y comienza a trabajar, a administrar nuestras vidas. ¿Me va siguiendo? Pedro dijo una declaración y el Señor le dice también algo poderoso. Le dijo: Pedro, sobre ti voy a fundar mi primera iglesia. Sobre esa declaración le dijo: las puertas del Hades no van a prevalecer. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Dios le dijo: le voy a dar autoridad a mi iglesia. Sobre ustedes vendrá ese poder primeramente. Amén. Y luego todos los que creen en mi nombre recibirán tal autoridad y serán también mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Claramente que para que nosotros seamos hijos de Dios tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor, yo te creo a ti, que tú eres el Cristo. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que viniste a la tierra a redimirnos, a perdonarnos, a regenerarnos, a darnos vida, a romper el decreto de muerte, a quebrar el imperio de la potestad de Satanás sobre mi vida y sobre mi familia. Yo creo que tú eres el Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa fue una declaración de Pedro sumamente gloriosa y poderosa, que el resultado de esa declaración, termina esa declaración en que el Señor, a través de los discípulos, luego cuando Él asciende a los cielos y le dice que se vayan a Jerusalén y que no se muevan de ahí, que iban a ser investidos con el poder, el resultado es la vida del Espíritu en su vida y el resultado de todo lo que vemos de la iglesia primitiva. Los milagros, la señal y todo lo que Jesús dijo que ellos iban a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero miren lo que sigue, porque de un extremo tan glorioso, de un extremo de lo que Jesús dice, de lo que Jesús le dijo, que en ti fundaré la iglesia, que a ti te daré las llaves del reino, pasa un acontecimiento de un momento a otro. Por eso muchas veces los cristianos, los creyentes, podemos estar en momentos de gloria, en momentos sublimes, pero pueden pasar cosas, pueden acontecer en nuestra vida sucesos, situaciones que nos pueden hacer que nosotros perdamos cierta declaración, cierto fluir o ciertas cosas espirituales. ¿Qué dice la Biblia luego? Porque este es el relato de a continuación de lo que Dios dice y de la declaración de Pedro. Dice que el Señor les anuncia, escuchen, ¿cuál fue el anuncio del Señor? El anuncio del Señor fue que Él iba a ser entregado en manos de pecadores, en manos de los fariseos de aquel momento, de los hombres de la ley, amén, y que Él iba a morir. ¿Qué le dijo el Señor? Que Él iba a ¿qué? A morir. Decía que está a tu lado, Dios le dijo que iba a morir. ¿Está siguiendo? Gloria a Dios. Pero le dijo que Él iba a morir, pero le dijo que Él iba a resucitar. No le dijo que iba a morir, iba a quedar muerto en la tumba y se terminó. No, le dijo: yo voy a morir, pero voy a resucitar. Esto en un sentido espiritual significa que hay cosas en nuestra vida que tienen que morir y que el único que puede hacer las cosas nuevas es el Señor. Amén. Escuche. Él iba a padecer muchas cosas. Decía que está a tu lado, iba a padecer muchas cosas. Decir como tú y yo padecemos cosas a veces. Porque aquí entra el evangelio verdadero de Dios. ¿Usted sabe que hay un verdadero evangelio y un evangelio falso?
Como todo en la vida hay policía bueno y hay policía malo, por ejemplo. Hay maestros buenos y hay maestros malos. Hay pastores buenos que se consagran para Dios y quieren las cosas de Dios. Y hay pastores que lucran del Evangelio. Amén. El Señor dijo, habrá falsos profetas, falsos apóstoles. Pero si hay falso, me quiere decir también que hay verdaderos. Así como también hay dinero falso, hay dinero verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo identificamos, por ejemplo, el dinero falso? Usted lo toca. Porque el dinero verdadero tiene algunos relieves en el dinero, usted ve y sabe. Pero el falso es muy similar, pero cuando lo toca al tacto no es igual. Amén. ¿Cómo conocemos a los verdaderos? La Biblia dice que por sus frutos serán conocidos. Por su vida, por su transformación. Por esa persona que antes era una persona que tenía malos deseos, malos sentimientos, era una persona avara, era una persona impaciente, era una persona que peleaba, era una persona que combatía, que confrontaba, pero Cristo vino, la transformó y ahora es diferente, ahora es paciente, ahora no confronta, ahora calla, ahora espera. Está revelando, está manifestando que Cristo está transformando su vida. Entonces está manifestando los frutos de Dios, está haciéndolos visibles a través de su vida. ¿Me va siguiendo? Jesús dijo que tenía que ir a Jerusalén a padecer. Amén. Pero miren lo que pasa ahora con Pedro. De un momento que Pedro le dijo que él era el Cristo, pasa a otra posición Pedro. Pasa a otro momento. Y aquí hay algo que el Señor me hablaba y me revelaba acerca de poder nosotros discernir a través de nosotros poder por el Espíritu Santo, aprender cuando es las cosas que proceden de Dios o hay cosas que vienen según la naturaleza humana, el viejo hombre o el diablo. Porque el diablo, ¿cuál es su propósito? Matar, hurtar y destruir. Jesús tenía un propósito. Dios mío, Jesús tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito del Señor? Venir a la tierra ¿para qué? Para predicar solamente, no. Él tenía que morir. Pero no iba a quedarse solo en la muerte. Él iba a resucitar. Ese era el propósito de Dios. Amén. Pero siempre Satanás quiere que el cristiano aborte el propósito de Dios. Quiere impedir que el propósito de Dios se lleve a cabo en tu vida. Desea que está a tu lado. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida. Pero también decide, pero el diablo también tiene un propósito y un plan con tu vida. Amén. Tanto Dios tiene un plan con tu vida, un propósito, y tanto el diablo también tiene un propósito. Los planes y el propósito de Dios dicen que los planes y los pensamientos de Dios son buenos, son para bienestar, son de paz. Pero los planes y el propósito del diablo es matar, hurtar y destruir. Es destruirte, es acabarte, es que termines en la ruina. Si estás casado, es que termines divorciado, separado. Si tienes hijos, es que los hijos se te den vuelta, se te vayan al mundo, a la droga, a la violencia, a los vicios. Ese es el plan del diablo. Pero los planes de Dios son diferentes. Él quiere que tu familia sea restaurada con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo. Él quiere que tu matrimonio sea nuevo. Amén. Entonces vemos aquí algo muy importante. Pedro le da una sugerencia al Señor, pero esa sugerencia que le da el Señor procede ni más ni menos de Satanás. Mire, de un extremo pasó de él tener una revelación por Dios, ahora ser influenciado por el diablo. Por eso hay cristianos muchas veces en la iglesia que están bien, como predicaba estos días atrás el pastor, se levantan en el nuevo hombre, pero hay días que se levantan con el viejo hombre o con la vieja mujer. ¿Y quién potencia eso? El pecado. ¿Y quién está detrás del pecado? Satanás.
¿Quién potencia la concupiscencia en tu vida? Los deseos en tu carne, los deseos en tu vida. Satanás, tu naturaleza caída de pecado. ¿Me vas siguiendo? Entonces Pedro, de pasar una declaración poderosísima por el Espíritu, ahora Pedro es influenciado por otra influencia que no es Cristo. Porque Cristo, escuche, fue la tercera vez que le habló acerca de que él iba a morir. En esta oportunidad fue la tercera vez. O sea que Pedro le podría, escuche, esto es como este es el proceso del cristiano. Pedro le podría haber dicho en la primera: Señor, pero ¿cómo vas a morir? No mueras. En la primera confesión de Jesús, pero no le dijo nada. En la segunda no le dijo nada, pero en la tercera le dijo porque se estaba aproximando la muerte del Señor. Entonces Pedro le dijo: no, Señor. Trató de convencerlo: no vayas a la muerte, no mueras, Señor, no mueras. Podemos poner en un sentido espiritual el cristiano que llega y es nuevo en las cosas de Dios, que puede hacer preguntas o que puede tener traspieces, puede tener algunas caídas y pueden pasar cosas en su vida. Amén. Por falta de conocimiento, por falta todavía que recién inició las cosas del Señor. Pero ya un creyente que tiene una cierta experiencia y pasaron los años y pasó el tiempo y ese creyente ya maduró, ese creyente ya experimentó que ocurra esto, ya es algo que no está bien. Dejó una puerta abierta, Pedro. ¿Cuánto dice la manera? ¿Me va siguiendo? Escuche. ¿Qué le dice Pedro? Pedro, tomándolo aparte, escuche, encima no se lo dice delante de todos, aparte lo toma el Señor: Señor, ven. Es como decir: Señor, quiero hablar contigo, ven. Y le dice aparte, le dice, comenzó a reconvenirle, comenzó a hablarle, comenzó a querer convencerle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Que esto no te pase, no vayas a la cruz diciéndole: ¿por qué vas a morir? ¿Por qué no te quedas con nosotros? Señor, no vayas a la cruz. Estaba el diablo poniendo palabras en la boca de Pedro para querer detener el propósito del Señor. Pero mire qué poderoso, porque el Señor ahora, porque el Señor ahora, escuche, sabía de dónde procedía esto. Sabía que el Señor también pasó por la misma experiencia en el libro de Lucas, capítulo 4, cuando el Señor fue llevado por el Espíritu en el desierto. ¿Quién lo tentó en el desierto? Satanás. Satanás lo tentó en el desierto. Amén. Queriendo detener a Jesús, queriendo poner tropiezo en la vida de Jesús. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Jesús tenía hambre, estaba en ayuno 40 días. Y el Señor le responde con la palabra. No hay cosa más poderosa que los cristianos tengan la palabra que more en su vida, como dijo el apóstol Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando el diablo venga con sus maquinaciones en tu mente, lo eche con la palabra. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así lo vuelve a tentar en 2 oportunidades más. Y como el diablo no pudo, el diablo siempre quiso detener que Jesús, el Hijo de Dios, no fuera a la cruz, porque sabía lo que iba a ocurrir. El diablo iba a perder autoridad, porque ¿quién tenía autoridad cuando el hombre estaba caído? El diablo. El diablo tenía esa tal autoridad, se señoreaba sobre el hombre por causa del pecado.
Pero ahora Cristo vino a devolverle la autoridad al hombre y vino a hacerlo su hijo nuevamente a nosotros. ¿Me va siguiendo? Escuche lo que ocurre aquí. Pedro trató decía que está a tu lado, Pedro trató de convencerlo. Te voy a dar un ejemplo que te puede pasar aquí, porque esto es para un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, los primeros que se van a levantar a tu alrededor son tus propios familiares, porque tú has decidido seguir al Señor. Porque ahora tus familiares te ven que tú comenzaste a abandonar y a dejar cosas que ellos practican o que ellos hacen, pero ahora al conocer tú al Señor, comenzaste a abandonar tales prácticas. Pedro tiene una relación muy cercana al Señor porque era un discípulo de Él. Amén. Entonces esto se relaciona con las personas cercanas, con las personas que pasan tiempo contigo, con las personas que están a tu lado, que cuando comienzan a verte diferente, van a querer decirte, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué cambiaste tu apariencia, tu vestimenta? Tú no eras así. ¿No te estás dando cuenta que te han lavado la cabeza? ¿No te has dado cuenta que esa religión te ha perturbado? Pero no fue la religión, fue porque tú decidiste acercarte y ser un seguidor o una seguidora de Jesús. Nadie te impuso nada, sino que tú sentiste ahora por el convencimiento del Espíritu, porque el don del arrepentimiento es don de Dios. Dios te convenció, su palabra trabajó de tal manera en tu vida y tú, como quieres ser obediente a su palabra, dices, yo voy a dejar esto porque es su palabra y porque el Espíritu me convenció, voy a abandonar estos ciertos hábitos que antes para mí eran de deleite, pero me llevaban a estar vacío, triste. Claramente que la persona que está a tu lado es la que va a comenzar ahí a decirte, pero ¿para qué tanta iglesia? ¿Por qué vas todos los días a la iglesia? ¿Por qué? Pero lo que ellos no entienden, que tú estás teniendo un trato con Dios, que Dios trató con tu vida. Claramente que ellos no van a entender esto hasta que ellos sean tocados por Dios. Pero eso va a querer desanimarte, eso va a querer a que tú en algún momento, si no estás bien espiritualmente y no estás en oración, te va a dar a pensar, pero tienes razón, ¿para qué tantos días a la iglesia? ¿Para qué me he visto así? No es así de esta manera. El diablo trabaja de esa manera. El diablo utilizó a uno de los apóstoles cercanos del Señor. Quiso detener el propósito. Y así van a querer detener el propósito de Dios en tu vida. Porque recuerda que dijimos que Dios tiene un propósito, pero el diablo también tiene un propósito. Pero hay una noticia para nosotros, que el propósito de Dios es más fuerte que el propósito del diablo. El propósito que Dios tiene va a ser mayor y va a superar al plan y el propósito que el diablo tiene. Lo va a subyugar, lo va a destruir, porque mayor es el propósito de Dios en nuestras vidas. Hablaba de mí. ¿Me va siguiendo? Y a su nombre. Escuchen. Siguiente versículo dice: cuando Jesús escucha esto, Él sabe que no eran palabras que salían de Pedro. La boca de Pedro fue influenciada por alguien. Por eso también la boca de muchos familiares y de muchas personas alrededor de tu vida, cuando tú le dices que eres cristiano y que estás viniendo, asistiendo a la iglesia, se va a levantar contra ti. Pero recuerda que no son ellos. Recuerda que la lucha, como dice el libro de Efesios, no es contra carne, no es contra sangre. Son espíritus que tienen cautivado a esas personas y que esas personas son utilizadas por Satanás para que sus palabras salgan de su boca para herirte a ti.
Y para que tú te detengas en el propósito de Dios, para que tú digas, bueno, no voy más a la iglesia, bueno, tanta lucha, yo creía que el camino, que el Señor me iba a ayudar, sí, el Señor te va a ayudar, pero no es fácil porque el diablo también te va a querer detener. Pero si tú no desistes de Dios, Dios no va a desistir de ti, Dios te va a ayudar, te va a fortalecer y va a quebrar las obras del diablo. Jesús sabía que lo que Pedro estaba diciendo no procedía del propio Pedro, del Pedro de cual Jesús conocía, sino que le dice, pero él volviéndose, Jesús, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿A quién le dijo? Le dijo Pedro, quítate, no le dijo Satanás. Porque Jesús, como es espiritual, veía que Satanás estaba detrás de Pedro. No era Pedro el que estaba hablando. Satanás utilizó la boca de Pedro. Quería detener lo que Jesús iba a hacer. La obra salvífica, la obra redentora. Entonces siempre Satanás va a querer detener y va a querer utilizar a alguien para que tú te detengas. ¿Para qué vas a ir a aquella iglesia tan lejos? Y el diablo siempre va a poner alguna situación el día que tú tienes que venir a la iglesia para que no trates de llegar. Va a utilizar cualquier método. Va a utilizar tu novio, tu novia, va a utilizar un pariente, va a utilizar a alguien para que tú no vengas. Y ese día Dios te quería hacer libre, y ese día Dios quería hablarte, y ese día Dios quería decirte muchas cosas a ti. Pero mire cómo es el diablo, porque el diablo sabe que si un alma viene a la iglesia, va a recibir la palabra de Dios. Si un alma viene a la iglesia, sea apartada, sea nueva, sea que vino porque se apartó, sabe que esa persona va a recibir la palabra y que Dios va a hacer algo por medio de esa palabra. Porque la palabra no va a volver vacía. ¿Ya su nombre? Entonces, ahí hay algo que nosotros debemos de pedir al Señor, es discernimiento. Cuando el diablo se levanta y cuando quiere detener tu vida espiritual, ¿para qué vas a orar? Quédate mirando Netflix, quédate en la cama, ora más tarde. Y bueno, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, tú todo lo sabes. Y prefieres otra cosa antes que estar con el Señor orando, buscando su presencia. Y ahí te das cuenta que espiritualmente comienzas a retroceder. Espiritualmente comienza un retroceso espiritual en tu vida. ¿Por qué? Porque escuchaste voces. El diablo puede hablarte por voces en tu mente también, pero también puede utilizar una boca humana. Puede utilizar a alguien para querer detener lo que Dios quiere hacer con tu vida. Puede utilizar hasta a tu papá y a tu mamá, a las personas que tú amas, hasta tu esposo o hasta tu hijo. Y si eso es más fuerte, el sentimiento es más fuerte. Si el sentimiento es más fuerte, le estás haciendo más caso a tu sentimiento que a Dios. Y Dios quiere que le hagas caso a Él, porque Él es nuestro primer amor. Entonces el Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tú cuando ocurra algo así en tu vida, tú tienes que orar y decir, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Tú me quieres hacer tropezar. Tú estás levantando esta situación, tú trajiste a esta persona, estás utilizándolo para que yo no vaya a tu presencia, para que esta persona se levante contra mí, me agreda, o hable palabras y lastime mi corazón. Pero en el nombre de Jesús, Satanás, porque Él no es así, es algo que lo tomó, lo poseyó. En el nombre de Jesús, apártate de mí, porque me eres de tropiezo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al que está a tu lado, Satanás no va a poner tropiezo en tu vida.
Y si Él viene a poner tropiezo, Él ya no fuera. Como hizo el Señor. Él quiere que tú abortes su propósito. Él quiere detener el propósito. Él quiere retrasarlo en tu vida. El propósito que Dios determinó con cada uno de nosotros, si nosotros somos fieles, se va a cumplir. No más que en algunos cristianos se retrasa por estas cosas, porque no saben discernir. Pero cuando aprendemos a discernir por el Espíritu, porque el diablo viene con sus máscaras disfrazado. El diablo viene como un compañero de trabajo. Viene como un compañero de escuela. Amiga o amigo. Disfrazado con esas máscaras. Pero detrás de ese amigo o de esa amiga o de ese pariente está el enemigo hablando para querer detener lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pedro, de un extremo de algo poderoso y glorioso, pasa a ser influenciado por Satanás, porque los sentimientos le llevaron algo en contra a Pedro. Pedro amaba a Jesús. Claro que lo amaba al Señor, pero fueron fuertes sus sentimientos, que le dijo: Señor, no te mueras, yo no quiero que tú mueras. Pero Pedro no estaba entendiendo que el Señor tenía que morir. Hay cosas que tienen que pasar. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que tienen que morir en nuestra vida para que Dios haga cosas nuevas en nuestra vida. Hay cosas que en tu vida se tienen que cortar. Hay cosas en tu vida espiritual que tienen que morir, que tienen que cortarse para que las cosas nuevas de Dios comience Dios a tomar el lugar y haga las cosas nuevas en tu vida. Y a su nombre. Hasta relaciones, hasta cierta clase de amistades, hasta cierta clase de cosas que se tienen que cortar, darle un corte para que esas relaciones o amistades no te sean de tropiezo para tu vida. Si tú quieres ser obediente a Dios y tienes amistades que no son cristianas y esas amistades te llevan a caminos equivocados, a caminos de muerte, dile: Señor, esta amistad no me conviene, porque esta amistad siempre viene con conflicto, siempre viene a influenciarme, a llevarme a los vicios, a llevarme a cosas que a ti no te agrada. Corta esta amistad de mi vida. Si tú le pides al Señor eso, yo te puedo asegurar que Dios te la va a quitar de medio de tu camino. Y te va a poner verdaderas amistades que te amen, que te den buenos consejos, que te digan: Dios tiene planes contigo, Dios va a hacer cosas maravillosas con tu vida, pero tienes que venir a Dios, tienes que acercarte a Dios. Dios te va a poner personas a tu lado que te van a amar, que van a orar por tu vida, que te van a llevar a Dios, a la iglesia. Hay unos posteos en Facebook, por ejemplo, que me gustaron, que dice: tus verdaderos amigos, y los llevan hacia Jesús, no los que te sacan de Jesús. Los verdaderos amigos son aquellos que te acercan a Jesús. Apláudeme. Y a su nombre. Son aquellos que te llevan hacia Dios, hacia su propósito, y Él se te va a revelar a tu vida y te va a decir las cosas que quiere de ti. ¿Qué le dijo entonces el Señor a Pedro? Le habló: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Porque pones la mira, porque no pone, la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba mirando a Jesús hombre. No estaba mirando a Jesús como el Redentor o como aquel que iba a salvarlos. Él los puso en calidad de hombre, de rabino, de hijo de Dios, pero Él lo quería como hombre. Pedro habrá querido que Jesús se muriera de viejito, pero no, Jesús vino a cumplir la asignación de su Padre. Si el Señor no moría, ni tanto Pedro como nosotros nos hubiésemos salvado. No hubiésemos tenido nuestro espíritu regenerado. El Señor no hubiese venido a cumplir su obra salvífica en la cruz. Amén. Entonces le dice: tú pones la mira en las cosas de los hombres, no la pones
pones en las cosas de Dios, cuando alguien pone la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, tendrás éxitos asegurados, tendrás victorias aseguradas, tendrás resultados poderosos en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando tú pones la mirada en los hombres, ¿por qué hay tanta gente que se va defraudada de la iglesia o lastimada? Porque pone la mirada en los hombres, pone la mirada en los pastores. Entonces el evangelio fue tan manchado, el testimonio del evangelio fue tan manchado por hombres que han hecho las cosas mal. Y los creyentes, los hijos de Dios, vienen a la iglesia y dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? Para ser como ese, que es un sinvergüenza. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el testimonio de las personas, de los evangélicos, de los creyentes, ¿cuánto dicen amén? ¿Qué le dijo entonces el Señor? Tú pones la mirada en los hombres. Tú no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en esta noche? Que Él quiere que a partir de hoy pongamos la mirada en las cosas de Dios. Que a partir de hoy nosotros pongamos nuestra atención, nuestro centro de vida tiene que ser prioritario las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas que nos van a dar vida eterna, las cosas que nos van a dar paz, alegría, bienestar, que solo proceden del Señor Jesús. Pero si tú pones tu fuerza y tu apoyo en el hombre, vas a fracasar, vas a caer, te vas a decepcionar, porque los hombres son imperfectos. Dios lo va perfeccionando bajo su gracia. Escuche lo que dice. Escuche lo que dice luego el verso 24. Vamos a adelantar rápidamente. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi seguidor y quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, ¿qué dice el Señor que tiene que hacer? Negarse. Diga conmigo: negarme a mí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Es negarme a mis deseos. Es negarme a mí, a las cosas que yo quiero, que Dios no quiere, por ejemplo. Porque muchas veces nuestro corazón está lleno de deseos y de cosas que Dios dice: esos deseos que tú tienes y esos anhelos que tú tienes, a mí no me agradan, porque son cosas que te van a llevar a la ruina, a la destrucción, a la perdición. Negarnos a nosotros mismos, es decir, me niego a mi misma vida para seguir. Ahora mi vida le pertenece al Señor. Mi vida ya no es, yo no tomo ya decisiones por mi propio medio, sino que voy a consultar en la oración y en la palabra de Dios. Señor, esta decisión que voy a tomar, Padre, será una decisión correcta que tú quieres para mi vida espiritual, para mi vida familiar, para mi vida matrimonial. Si estoy soltera, Señor, este es el hombre que tú estás preparando para mi vida. Señor, yo sé que si yo clamo, tú me vas a responder y me vas a mostrar. Y Dios te va a decir: no, este no es, espera, yo estoy preparando el que es para tu vida. Entonces eso es morir a ti mismo y no tomar elección de tu propio deseo y luego equivocarte y fracasar. Porque todo lo que da Dios no te va a hacer fracasar. Todo lo que Dios da es bueno. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dile al que está a tu lado: si tú esperas en Dios, confías en Dios, pones la mira en las cosas de Dios, Dios te dará todo lo bueno de Él. Entonces negarse a sí mismo es negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros deleites, a lo que nosotros queramos. Tomar la cruz. Antes las torturas romanas eran crucificar a los que eran enjuiciados por delito, por ladrones o por... Era una tortura terrible.
La cruz es señal, es símbolo de maldición en realidad. Así lo dice la palabra del Señor. Pero esa cruz que cargó nuestro Señor fue esa cruz que era un símbolo de maldición, pero para nosotros fue un símbolo de bendición, por ejemplo. Amén. Porque en esa cruz murió el Salvador, que derramó su sangre y nos limpió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tomar la cruz significa morir, cargar la cruz y morir. Dile al que está a tu lado, tienes que morir a tú mismo, a tus deseos, a tus anhelos, a lo que tú quieres. Yo no estoy hablando de que hay cosas que por ahí tú quieres como carreras, estudiar. Porque no es malo que te prepares, no es malo que te capacites. Amén. Lo que estoy hablando es de cosas que muchas veces tú crees que son buenas, pero no son buenas en realidad. Amén. Son cosas que nosotros no vemos, porque detrás de esto natural hay un mundo espiritual. Claramente que muchos ven lo natural, pero el que es espiritual puede ver más allá de lo que hay detrás. Entonces, amén. Entonces el Señor le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese y tome su cruz y sígame. El seguir al Señor, como muchos hoy lo pueden decir, seguir a Dios no es fácil, pero no es imposible. El seguir al Señor significa el abandonar tu egocentrismo, tu orgullo. El seguir al Señor es darle el lugar al Señor y vivir para Él ahora. Es entregar tu vida completamente, no a medias. Un poco estoy en la iglesia y un poco estoy en las cosas del mundo. Un poco me gusta Cristo y un poco me gustan las cosas del mundo. Que las cosas del mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Y en él opera todo lo malvado y todo lo perverso, todo lo diabólico. Él te quiere destruir, como dijimos. ¿Me va siguiendo? Entonces el Señor dice, porque todo, verso 25, el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Qué dice el Señor? El que quiere salvar su vida, la va a perder. El salvar su vida es como decir, es despreciar a Dios. Es no querer saber nada con Dios. Es querer hacer tu propia vida a tu antojo y a tu manera y a tu voluntad. Es como decir, para que usted me entienda, vienes a la iglesia, digo, bueno, porque muchos hacen esto, vienen, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero tu vida sigue siendo igual que la vida que antes tenía fuera, aún viniendo a la iglesia. Eso es perder la vida. El que quiere salvar su vida la va a perder. Es decir, soy cristiano, vengo a la iglesia, canto, salto, recibo, pero salgo afuera y sigo haciendo lo que quiero. Sigo tomando, sigo fumando, sigo drogándome, de vez en cuando me bailo una pachanga, de vez en cuando hago esto, lo otro, pero no, después el domingo voy a la iglesia. Y esa es una vida doble, es una vida de hipocresía. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, ¿qué dice el Señor? Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Si alguien persiste de esta manera, si alguien persiste en querer vivir su propia vida y que Dios no tenga lugar en su vida, la perderá. ¿De qué manera la perderá? La va a perder cuando llegue el día del juicio. No se irá con el Señor, se perderá en el castigo eterno. Entonces Dios te va a decir, yo te hablé, yo te dije por boca de mi siervo, yo te hablé el día tal, te hablé al siguiente día, te hablé el mes que viene, te hablé el año tal, te hablé el año tal, y tú persististe, y tú seguiste de esa manera, y tú creías que solamente yo te perdonaba. Sí, yo te perdono, pero yo quiero una decisión, un cambio de vida.
¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, el que quiere salvar su vida la perderá. Pero miren lo que dice luego. Y todo el que pierda su vida, ¿qué dice? Luego, la va a hallar. El que pierda su propia vida, el que se niegue a su propia vida, a su propio deseo, a sus propios anhelos, a sus propios intereses, el que se rinda a Dios, que dice la va a hallar. ¿Va a hallar qué? La vida de Dios. La vida de Dios va a estar en la vida de ese creyente. ¿Y qué es lo que se va a manifestar? ¿Su propia vida o la vida de Dios? La vida de Dios. Y será encontrada en esa vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hoy muchos dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo al Señor o no sigo al Señor? Sí, vamos a seguirlo. Porque yo quiero hallar la vida en Él, no la quiero perder por causa de Él. La quiero hallar en Él. Quiero perder mi propia vida, sí, despojarme de mi propia vida, de mis propios intereses, de las propias cosas que yo anhelo, deseo, que en eso no está Dios incluido, y fracasar, y sufrir, y perder, y llorar, que antes que yo muera esta vida y halle la vida en Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Hoy Dios nos está hablando. Hoy es un día de una decisión para con nosotros. ¿Tú quieres perder tu vida por causa de la de Él? ¿O quieres salvar tu vida y perderla? La de Él. Tú decides. Tú eres el que decide aquí. Si quieres ganar la vida de Él, debes de perder tu vida. Debes de perder en tu vida. Debes de que tu vida ahí. Señor, tenía tantas cosas que quería hacer, pero ahora entiendo que no sé si son de tu agrado. Ahora, Señor, tenía tantas cosas por realizar y por ahí yo creía que estaban bien, pero ahora estoy entendiendo que por ahí no te agrada a ti. Y yo no quiero nada que no te agrade a ti, yo quiero agradarte a ti. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué va a aprovechar ese hombre o esa mujer que gane todo en el mundo, obtenga todo lo que quiera, pero el resultado y al final, después de haber ganado todo y no tener la vida de Cristo, perderá ¿qué? Su alma. Yo prefiero perder todo en el mundo, perder todas las cosas del mundo y que mi alma sea ganada por Él. Que mi alma sea colocada en sus manos. Y que cuando llegue el momento de la partida, y cuando llegue el momento, porque hay una noticia, todos vamos a morir en algún momento. Todos. Y cuando llegue esa hora, el Señor diga, bueno, hijo mío, pasa a la ciudad santa que preparé para ti. Porque yo viví en ti y tú te moriste a ti mismo todos tus anhelos y tus cosas. Y yo fui hallado en ti. Y yo viví a través de ti. Cuando dicen amén. ¿De qué aprovechar y de qué, como si de qué sirve ganar todo? Por eso escuche, hay ricos que tienen grandes riquezas, pero viven depresivos. Hay gente de alto poder adquisitivo que tiene todo, pero su vida, o cuando van a dormir, necesitan de pastillas para poder dormir. Pero hay personas que por ahí no tienen un buen estatus de vida, pero tienen al Señor. Tienen para comer un plato de arroz
con pan. Y lo hacen con gozo y alegría y se van a dormir en paz. Porque cuando recuesta su cabeza sobre esa almohada, ellos dicen que en paz se acostarán y van a dormir en paz porque confían en el Señor. ¿Cuánto dicen? Y puede haber gente que puede ganar todo el oro del mundo, puede ganar todo el mundo, pero puede perder su alma. Esto nos incluye a nosotros también. Podemos nosotros obtener muchas cosas, lograr muchas cosas, pero si nuestra alma no está en las manos fieles del Señor, ¿de qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió todos los títulos académicos, toda la capacidad que tengamos, o todos los estudios que hicimos, o todos los logros que tuvimos, si nuestra vida no está en Dios? Tú puedes tener 10 carreras, eres recontra inteligente y tienes un bocho tremendo, pero si todo eso fue hecho en tu humanidad, todo eso fue hecho en tu propio querer conocimiento, pero no está tu mano colocado en la mano de Dios, ¿de qué sirve? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dile que está a tu lado, el Señor pagará a cada uno según nuestras obras, según lo que hagamos. Que las obras que tú hagas no sean obras para llamar la atención o hacerse ver, que sean obras espirituales y obras también que bendigan a otros. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vas a tener recompensa. Que tu mano derecha, que tu mano izquierda no sepa lo que tu derecha va a dar, por ejemplo. Que no lo sepa. Cuando lo hacemos en secreto, Dios nos recompensa en público. Cuando lo hacemos para Dios y sin sacar provecho ni beneficio para que seamos elogiados o que tengamos like o view o tengamos muchos like en el Facebook, muchas cosas, pero lo hagamos porque amamos al Señor y porque queremos que el Señor sea expresado, Dios nos va a recompensar. A cada uno será recompensado según su obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando por medio de esta palabra? ¿Qué es lo que hoy quiero que podamos entender o que entiendas? Número uno, que aprendamos y pidamos a Dios discernimiento, porque en un momento podemos estar revelando o recibiendo cosas poderosas, pero si no estamos en comunión y nuestros ojos se corren del autor y consumador de la fe y ponemos la mira en los hombres, podemos perder el enfoque espiritual y podemos abrir una puerta que Satanás venga y ponga cosas en nuestra mente, como le pasó a Pedro. Así. Y podamos luego de nosotros poder tener un misterio hoy, algo poderoso de Dios, terminar dándole lugar a Satanás y que Satanás nos perturbe o nos trastorne. Por eso, por ejemplo, un ejemplo que pasa en la iglesia hoy en día, cristianos que comienzan bien en las cosas de Dios, que vienen, que están, gloria a Dios, que van recibiendo, pero pasa algo en una situación de la iglesia y viene la murmuración o vienen palabras de chisme y ese cristiano es contaminado. Entonces escucha y comienza a decir, ¿es así lo que me estás diciendo? Pero no creo, el pastor dice otra cosa, la palabra dice otra cosa. No, hermano, es así. Y ese hermano le presta el oído y ese hermano le da lugar a Satanás. Y Satanás lo comienza a perturbar, a influenciar. Y después ese hermano termina perturbado y termina contaminando a otra persona. Se dejó influenciar.
porque no discernió o no le dio un corte rápido a que ese hermano no está bien centrado en las cosas de Dios, no está en el Espíritu, sino que el diablo, Satanás, lo tomó, lo perturbó, y ese Satanás que vino a destruir quiere contaminar el corazón de varios. Pedro, de una revelación poderosa, terminó queriendo detener a Jesús. Jesús dijo: en ti las puertas del Hades no van a prevalecer, Pedro. Te daré las llaves del reino. Pero en otro momento, por eso, hay un dicho que me dijo un pastor una vez, y me dijo: amado pastor, entiende algo, que hoy los que están a tu lado pueden ser tus amigos, pero cuando los tomas Satanás se pueden convertir en tus enemigos. Hoy pueden amarte, hoy pueden estar con vos, pero cuando Satanás los influencia y le dieron lugar, se pueden terminar convirtiendo en personas que te traicionen y que hablen mal de ti. Y claro ejemplo lo vemos en la Biblia, por ejemplo, Absalón, el hijo de David. Era el hijo de David. Y Absalón, ¿qué hizo? Se rebeló, hizo una rebelión en el reinado de David y quería derrocar, quería sacar a David que sea el rey, y él quería asumir como rey, y era su propio hijo. Cuando dicen amén. ¿Y cómo fue el final de Absalón? Murió. ¿Cómo fue el final de Judas? Se murió, porque traicionó al Señor, lo vendió. Pero era para que se cumpliese la palabra. Pero lo traicionó al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tenemos que nosotros, digan conmigo, cerrar todas las puertas. Dile al que está a tu lado: Dios va a hacer que cierres tus puertas. Cierra esas puertas espirituales, para que no entre Satanás, no te influencie. Como le pasó a Pedro, Dios tiene un propósito con tu vida, pero va a venir alguien, escuche, va a venir alguien a decirte: no, Dios no va a hacer eso con vos. Dios no te va a usar la cosa así. No vas a lograr nada en la vida. Vas a querer detener lo que Dios te dijo. ¿A quién vas a escuchar? ¿A Dios o al diablo que está utilizando esa persona? Aquí vas a escuchar a Dios, vas a reprender: vete de aquí, Satanás, porque vienes de tropiezo. Yo creo, cuando Dios te dice: yo te voy a restaurar, voy a darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo, yo voy a obrar en tu familia, en tu matrimonio, yo voy a obrar en tu salud. Tú tienes que creer, porque puede haber alguien que a tu alrededor sea influenciado por Satanás y te diga: no, pero no viste lo que el médico te dijo, no viste, no tenés los estudios que tenés, que ir al médico y el médico te dijo eso. Pero Dios te dice: yo te voy a sanar, yo soy tu sanador, yo voy a hacer la obra. Pero siempre el diablo va a querer desacreditar la palabra de Dios y el propósito de Dios en tu vida. Aplauda que vive. El diablo va a querer desacreditar lo que Dios te está diciendo. Va a querer decir: no es así, no, como le pasó a Eva en el huerto del Edén. Le dijo el Señor: no coman de este árbol, porque el día que comieren de este árbol van a morir. Y Satanás le dijo, vino en forma de serpiente, y le dijo: no, Eva, no van a morir, van a ser igual que Dios. Por eso Dios no quiere que coman, porque van a ser igual que Él, van a tener poder. Y fue tanto la seducción de la serpiente, del engaño, que Eva comió. Y ahí entró el pecado y entró la muerte. Dile al que está a tu lado: que no entre la muerte, que no entre eso en tu vida espiritual, que no entre el retroceso espiritual, que no entre nada para que el diablo aborte y quiera detener, hacerte atrasar en tu vida espiritual. Yo me imagino Pedro, la cara de Pedro, ¿no? Como Dios dijo: Satanás, Jesús le habló a Pedro, pero no era Pedro, era el diablo que está en Pedro. Apártate de mí. Fue una represión tan grande que nadie iba a hacer desistir
el propósito de Jesús. Que nada te haga desistir del propósito del Señor. Venga quien venga, sea quien sea, que nada ni nadie. Y recuerda, si quieres hallar tu vida en Él, debes de perder la tuya. Pero si tú te quieres salvar, perderás su vida. ¿Tú quieres hallar la vida en Él? Levanta tu mano un momento entonces. Y di conmigo, Señor, yo quiero hallar tu vida. Yo quiero que tu vida sea hallada en mí. Pero para que esa vida sea hallada en mi vida, para que esa vida sea expresada en mi vida, tengo que perder mi vida por ti, por tu causa. Levanta tu mano porque Dios en esta noche, en esta noche, hubo muchas personas a tu alrededor, me dice el Señor, hubo personas a tu alrededor que han querido hacerte detener. Hacerte que el propósito de Dios se retrase en tu vida. Que el propósito de Dios se estanque en tu vida. Que el propósito de Dios no se lleve a cabo en tu vida. Pero en esta noche, si tú atiendes a su palabra y le dices, Señor, yo no quiero que tus planes se retrasen en mí, yo no quiero que tus propósitos y todo lo que tú dijiste de mí, Señor, tenga un retroceso, tenga, Señor, una detención. Yo quiero que avancen tus planes, yo quiero, Padre, que tus planes en mi vida sean cumplidos paso a paso, no quiero que se detenga. Señor, voy a perder mi vida para hallar tu vida.